lectura bíblica y después hago mi presentación y también llevaré adelante la prédica, ¿sí? Bueno, el pasaje que hoy nos toca, la palabra de Dios que hoy Dios nos da a nosotros, es Salmos 22, 1 al 5. Salmos 22, 1 al 5. Salmos 22, 1 al 5, que dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Bueno, la prédica, yo le pongo los títulos a mis prédicas, ¿no? Y el título que hoy le puse a mi prédica es Dios que está entre las alabanzas de su iglesia. Bueno, me presento. Mi nombre es Hungju, Cha Hungju en coreano, es muy difícil. Así que mis amigos latinos me llaman Juan, más fácil. Porque si no, no me van a llamar nadie. Así que me puse un nombre fácil, sencillo, para que me puedan llamar cualquier amigo latino. Y este fue Juan, ¿sí? Así que las veces que me quieran llamar, me pueden llamar Juan. Pero también si quieren, si se animan, me pueden llamar con mi nombre coreano, que es Hungju, ¿sí? Bien, yo soy coreano, nacido en Corea, y de chico, de niño, fui a vivir a Argentina con mis padres. Y crecí en Argentina, viví durante 27 años, toda mi vida, prácticamente siendo un argentino, pero tuve la oportunidad de viajar a Corea para hacer una carrera de licenciatura en las religiones que me habilita para que yo pueda para que yo pueda ejercer el rol pastoral. Así que en el año 2014 fue que nosotros fuimos con toda la familia, nos mandamos a una aventura. Fuimos a vivir a Corea. Es el país donde yo nací, es mi país, pero sin embargo era todo nuevo para mí. Así estuvimos 7 años. Terminé mis 2 carreras de la licenciatura y como era desde el principio, el inicio, la intención de viajar a Corea era para poder volver como misionero a Latinoamérica y tuve la bendición de poder ser enviado desde Corea como misionero a Chile. Y es por esto que estoy aquí y en Chile estamos ya 4 meses que estamos llevando nuestra vida en Chile, aquí Valparaíso. Bueno, algunos seguramente me reconocen, ¿no? Porque hace un mes, creo, que yo había venido con el pastor Caleb, un poco más de un mes, creo. Un momento tenso, un momento difícil. En el camino, pastor Caleb me había comentado más o menos la situación y la verdad que entré con un corazón muy pesado y también pastor Caleb. Los dos estuvimos bastante difícil, ¿no? Siendo pastores, ¿no? Cómo llevar adelante una situación, cómo anunciar esto a la iglesia. Bueno, lo llevó todo el pastor Caleb, así que lo mío era sentarme y ver lo que sucedía. Pero desde esa vez, desde ese día, en ese momento, tenía algo en mi corazón que quería decirle a la iglesia. Y era esto: muchas gracias a ustedes por aguantar, por preservar la iglesia, ¿sí? Porque yo sé que esto no es fácil. Le cuento un poco mi trasfondo. Yo empecé el ministerio hace 20 años. Apenas nos casamos nos presenté a mi familia, perdón. Mi señora, mi esposa, se llama Andrea, ella también es coreana. Y hijo mayor, José. Hijo menor, Josías. Ellos son argentinos. Nacieron en Argentina, pero como fuimos a vivir a Corea,
durante 7 años se olvidaron el castellano. No hablan nada castellano y están recién comenzando otra vez. Bueno, ¿por qué decía esto? Porque yo con mi esposa, apenas que nos casamos, tuvimos la bendición de trabajar en una iglesia. Una iglesia tan pequeña como esta. Tan pequeña como esta. En ese momento éramos 15. Pero cada año se iba más gente. Y entre los solo adultos quedaron, al último momento quedaron unos 4 o 5. Pero quedaron niños, adolescentes y jóvenes, que éramos como otros 15 más. Entonces yo en esa iglesia tuve la bendición de apenas casado. El pastor de la iglesia nos reconoció nuestro rol pastoral. Así que pudimos trabajar en esa iglesia con los niños y hasta los jóvenes, que éramos entre 15 personas, un poco más. Bueno, como le decía, es una iglesia pequeña, ¿sí? Y la gente pregunta, ¿qué pueden hacer una iglesia tan pequeña? Aparte, como yo era joven y como ya entraba al mundo del ministerio, así decir, había muchísimas propuestas de otras iglesias llamándome, ¿no querés venir a trabajar a nuestra iglesia? Porque también necesitamos ministros para niños, adolescentes y jóvenes. Había muchísimas propuestas, pero siempre había algo en mi corazón que me decía, no, tengo que quedarme en esta iglesia, y así nos quedamos en esa iglesia durante 7 años. Pero sin embargo, mientras que la gente de afuera de la iglesia nos decían, ¿qué puede hacer una iglesia tan pequeña? Estás gastando tu tiempo. No sabes valorar el talento que Dios te ha dado. Pero sin embargo, y tengo pruebas de que nuestra iglesia pequeña, de apenas de 4 adultos, 6 adultos y 15 entre niños y adolescentes, jóvenes, hicimos tantas cosas. Con ello viajamos a Chile 2 veces para hacer viaje misionero, para bendecir iglesia de Chile. Desde Argentina, una iglesia tan pequeña, pudimos hacer 2 viajes a Chile. Y no solamente a Chile, a diferentes lugares de Argentina, con música, teatro, con evangelización, programa evangelística. Visitamos a muchos lugares. Y nos dimos cuenta que ese era el trabajo que la iglesia tenía que hacer, sin importar el número, sin importar el presupuesto. Después me di cuenta con mi esposa, obviamente para nosotros vivir tuvimos que tener 2 trabajos, trabajar en la iglesia y el trabajo profesional. Y la iglesia nos daba simbólicamente el sueldo que merece para todos los ministros que trabajan en la iglesia. Pero resulta que nos dimos cuenta un día que estábamos ofrendando más de lo que nosotros recibíamos. Y eso era una gran bendición, ¿no? Cuando me di cuenta, hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta, pero me di cuenta que era la forma más eficaz en donde Dios nos enseñaba cómo dejar nuestra economía en las manos del Señor. Si no hubiese sido una iglesia pequeña, esas cosas seguramente no hubiese podido aprender. Así que yo sé, y yo estoy totalmente convencido, que las iglesias pequeñas sirven y tienen sus cosas que hacer. La cuestión es encontrarla, orar al Señor, buscar que Dios le dé sabiduría para poder hacer ese trabajo tan especial que Dios nos ha encomendado a esta iglesia. ¿Sí? Todas las iglesias tienen un propósito. Bien. Yo quería empezar con un saludo, en verdad, pero me pasé. Y aparte, hoy el protocolo de la pandemia permite que el que predica adelante, que tenga un rol de función de usar el rostro, se permite sacar la máscara, ¿sí? Y cumpliendo cierta distancia. Así que me atreví a sacarme la máscara delante de ustedes. Le pido que comprenda. Y le pido la comprensión. Bien. Yo quería empezar con un saludo, ¿sí? Un saludo que lo hago a menudo, que es así. A ver, mírense a ver quiénes están a su alrededor, ¿sí? Mírense así, ¿sí? Y elija uno y dígale esto. Repita conmigo este saludo. Dígale, si ser bello es un delito, dígale, si ser bello es un delito, es serio esto, porque es un delito. Si ser bello es un delito,
Dígale esto. Tu condena es la pena de muerte. Si ser bello es delito, la condena que usted merece es la pena de muerte. Ustedes son bellos. Ustedes son valiosos. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Isaías 43:4. Tú eres valioso, importante, ¿qué más puedo decir? Bello, hermoso para mis ojos. Lo dice Dios. Dice que por eso Él entregó vidas, Él entregó naciones para decirnos, para demostrarnos que nosotros somos bellos y valiosos ante sus ojos. Bueno, el pasaje que hoy leímos en la Biblia es un salmo de David. O mejor dicho, diría que es un salmo, más que un salmo, diría que es un grito de angustia de David. No sé con qué exactitud estaba pasando David, ¿sí? No sé qué situación con exactitud se estaba pasando David, pero lo cierto es que David estaba mal, y muy mal. Porque él empieza este salmo diciendo así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Con este primer y segundo versículo ya podemos imaginar lo malo que estaba pasando David. Parece que estaba en alguna situación donde necesitaba urgentemente la ayuda de Dios. Así que David acudió al socorro a Dios. Pero parece que Dios no le escuchaba. Parece que Dios no escuchó la oración de David. Y por eso David estaba angustiado. Estaba en angustia. Estaba en agonía por ese silencio de Dios. Hermanos, si ustedes entienden o creen saber de esta angustia que estaba pasando David, eso quiere decir que a ustedes también le pasaron algo similar. Seguramente experimentaron algo similar a esto de el silencio de Dios. Cantidad de veces que oramos y clamamos a Dios, pero pareciera que Dios no nos escucha, o pareciera que Dios nos ignora. Entonces empezamos a preguntarnos o preocuparnos y preguntar: ¿por qué Dios no me escucha? ¿Acaso Dios no es bueno? ¿O qué es lo que está mal? ¿Será que no me porté bien con Dios? ¿Será que lo que pido es malo? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios, y así sucesivamente, decenas y decenas de preguntas que podría pasar en nuestra mente? Y así, cuando el silencio de Dios continúa por un largo tiempo, algunos son capaces de abandonar su fe, diciendo que Dios no existe, o que Dios no es bueno, o que no es amoroso, o intentando de darle cátedra a Dios de cómo debería ser un Dios. Es cierto, a todos nos angustia el silencio de Dios. Todos nos sentimos frustrados cuando Dios no responde a nuestras oraciones, o por lo menos como yo quería que la cosa fuese. Así, muchos deben quedarse como David, estar en una angustia tan grande como para decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes nunca dijeron esto a Dios? ¿Nunca sintieron el silencio de Dios? ¿Que Dios no le escucha de sus oraciones? Seguro que más de una vez les habrá pasado esto. Entonces, ¿por qué Dios no nos escucha las oraciones? Pero si vemos en los pasajes de la Biblia, como Mateo 7:11, dice: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará
buenas cosas a los que le piden. También en Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, es evidente que Dios escucha las oraciones y también promete que nos responderá con buenas cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que sentimos el silencio de Dios, que Dios no nos responde. Si vemos en la Biblia este grito de angustia de David, de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue él único que lo dijo. Seguro que ya saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? Fue Jesús. Sí, fue Jesús en la cruz, colgado en una madera, desnudo, sangrentado, despreciado por todos, siendo él humillado delante de la persona que él más amaba, como a su madre y a sus discípulos. Qué feo esto, ¿no? Pasar una situación así delante de los que me conocen. Pero Jesús estaba así, delante de los que lo conocen, delante de los que aman, así de desnudo y sangrentado, siendo humillado por todos. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora 90, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se imaginan a Jesús gritando en angustia, pidiéndole a Dios así? ¿Y cómo es posible que Dios no le escuche a Jesús? Si Jesús fue el único que le obedeció hasta la muerte a Dios. Con esta escena pareciera que nuestro Dios es muy malo. No solo no escucha nuestras oraciones, sino que ni le escuchó a su propio Hijo Jesús en el momento más necesitado. El momento más vulnerable, Dios lo desamparó. Dios le dio espalda a Jesús que estaba sobre la cruz. Algunos dicen que Jesús en verdad estaba actuando. Que en verdad Jesús no sentía ningún dolor. Como Jesús era un semidios, que es un argumento falaz, mentira, porque Jesús no es semidios, sino que Jesús es Dios y es humano. 100% Dios y 100% humano. Así que esta gente que dice que Jesús era un semidios y que por lo tanto él podía controlar los dolores, es una mentira. Y que estas personas siguen diciendo que por eso esos llantos y gritos de agonía eran puro espectáculo, para satisfacer a los espectadores que estaban allí y a Dios. Pero qué ignorantes son los que piensan y dicen esto. ¿Acaso el problema de la salvación y el perdón de pecado puede ser temas tan simples que se pueden arreglarse con un simple espectáculo? De ser así, todo lo que creemos y todo lo que confesamos también sería puro espectáculo. Este culto sería un espectáculo. Diría que la vida, toda nuestra vida, pasaría a ser un simple espectáculo. ¿Es así? ¿Sus vidas es un espectáculo nada más? ¿Así de sencillo es nuestra vida? Ojalá que fuera así, de fácil la vida. Ojalá que todo esto fuera un espectáculo y todo un buen espectáculo como termina y que tiene un final feliz. Ojalá que nuestra vida también terminara así con un final feliz. La verdad que a mí me cuesta pensar que todo esto y que todo lo que hizo Jesús pasara a ser un espectáculo. Es imposible, es una mentira. La realidad que vivimos no es tan simple como para decir que es un espectáculo los dolores y los sufrimientos que nosotros vivimos a diario. No pueden serme un simple espectáculo. La pérdida de una persona que amamos no puede ser un espectáculo. La madre que no tiene de qué darle de comer a sus hijos no puede ser un espectáculo. Hombres y mujeres que fueron abusados por los fuertes tampoco puede ser un espectáculo. Vivir la injusticia a diario tampoco puede ser un simple espectáculo. Y la guerra
que está sucediendo hoy allí en Ucrania no es un simple espectáculo. Yo diría que es demasiado angustiante la realidad para ser un simple espectáculo. ¿Por qué digo esto e insisto tanto? Es para decirles que la muerte de Jesús en la cruz no fue un espectáculo, que ese grito de angustia de Jesús no fue un acto. La agonía de Jesús en la cruz fue real, tan real que me parte el corazón porque yo sé que fue por mis pecados. Ahora, si todo esto ha sido real y ha sido de Jesús que sufrió, ¿cómo podemos entender a Dios que desamparó a Jesús en esa situación? Si puedo entender a Dios que desamparó a Jesús, a su Hijo unigénito, podré entender un poco la razón de su silencio a mis oraciones, ¿no? Evidentemente, Dios tenía que desamparar a Jesús, que estaba en la cruz por los pecados del mundo que allí llevaba. En la cruz Jesús cargó todos los pecados del mundo. El derramamiento de su sangre desde ese lugar era para limpiar los pecados de la humanidad. Cada gota de sangre que caía de él eran el perdón de cada pecado cometido por nosotros. Por lo tanto, Dios, quien es el santo por excelencia, no podía quedarse con Jesús. Así que fue el único momento en la relación de Dios con Jesús que vivieron esa separación, el desamparo de Dios. Esta separación de Dios con Jesús fue la que llevó a Jesús a gritar la frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy seguro de que ese fue el momento más difícil que Jesús vivió en la vida. Ese fue el momento más difícil de su vida en la eternidad. Si le preguntamos a Jesús, ¿cuándo fue el momento más difícil de tu vida? Seguro que nos dirá que fue en aquel momento, el momento en la que no pudo sentirse la cercanía con Dios. Bueno, hermanos, con esto podemos ahora entender por qué nos angustiamos cuando sentimos que Dios no nos escucha. No hay ningún ser que pueda estar bien al ser desamparado por Dios. No, o sea que alejado de Dios nadie puede estarse bien. Hasta Jesús estaba en angustia por este alejamiento de Dios. Así que con esto podemos aprender que la única forma de estar bien es estar cerca de Dios. Quizás la respuesta de las oraciones no son las soluciones para el bienestar, sino que nuestro bienestar está en que si estamos cerca o no con Dios. Si estamos cerca de Dios, tenemos suficiente fe para entender el silencio de Dios. Si estamos cerca de Dios, podemos entender sobre las aflicciones que nos pasan en nuestra vida. Si estamos cerca de Dios, deseamos que primero se haga el propósito de Dios sobre la mía. Por lo tanto, la cercanía con Dios es la respuesta. Pero debemos entender que Dios no puede aceptar ningún tipo de pecado. Dios es santo. Su atributo hace que Él no pueda coexistir con el mal o que pueda aceptar algún mal. Por ejemplo, imaginemos una tela blanca y limpia. Pero en esta tela blanca y limpia se mancha una gota de tinta negra. Entonces, la tela, si bien sigue siendo blanca, pero deja de ser limpia. O sea que ahora es una tela blanca y sucia, con mancha. Cuando nosotros decimos que Dios es santo, estamos diciendo que en Él no hay ningún mal. Por eso, si encontramos en Él algún mal, eso quiere decir que Dios deja de ser Dios. Por lo tanto, los pecadores no podemos estar cerca de Dios. Y esto fue la razón por la que en el Antiguo Testamento, cada año, para poder entrar al lugar santísimo del tabernáculo, para la expiación del pecado del pueblo,
el sumo sacerdote tenía que hacer toda una ceremonia de limpiamiento de su pecado para poder entrar al lugar. De no ser así, el sumo sacerdote moría en el acto y tirando de una cuerda de la cintura del ropaje del sacerdote que estaba allí, sacaban al cadáver. Así que para un pecador no hay posibilidad de la cercanía con Dios. Y eso hace que nunca pueda gozar del bienestar que Dios da. Y esto fue la razón por la que Dios nos envió a su Hijo, Jesús, a morir en la cruz. Como Jesús murió y perdonó todo el pecado, ahora podemos gozar de la cercanía de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por la obra de Jesús, ahora tenemos el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, ahora está en nuestra decisión de gozar el bienestar que Dios nos da o no. Ahora uno debe tomar la decisión de vivir diferente. Debe tomar la decisión de arrepentirse de corazón e intentar cada día estar más cerca de Dios, ya que es la única forma para poder estar bien. David tenía bien en claro sobre este asunto. Él sabía bien que Dios era santo y que por eso era importante que se arrepienta de sus pecados. David dice que Dios es santo y habita en la alabanza de su pueblo. El Salmos 22 no dice si hubo respuesta a la oración de David, ¿sí? En el Salmo 22 no hay ninguna parte donde David dice, gracias Señor por haberme escuchado y has respondido mis oraciones. Tampoco David pregunta luego, ¿por qué Dios no me ha escuchado de mis oraciones? Sino que David continúa diciendo esto. Primero dice esto, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De esta forma él clamaba, buscaba la respuesta de Dios, pero en el Salmo 22 no encontramos esa respuesta. Pero sin embargo, David, luego de haber dicho esta frase, a continuación, los versículos 3 a 5 dice así, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahora, como pueblo santo de Dios, lo que debemos hacer es alabar a Dios por lo que Él es, por su santidad, por su bondad, por su amor. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Eso quiere decir que Dios está con nosotros cuando nos reunimos como iglesia para adorarle. Hermanos, entonces, me atrevo a pensar cuáles serían las oraciones frustradas de su iglesia, la segunda iglesia presbiteriana de Viña del Mar. Yo tengo entendido que en el pasado la iglesia cumplía una función fundamental en la zona y por eso la iglesia era bien grande y majestuosa. Pero hoy en día, si vemos a la iglesia, es muy difícil de imaginar lo que había sido en el pasado. Y estoy muy seguro de que ustedes, como iglesia, oraron sin cesar por este problema. La verdad que yo desconozco la razón del problema. Es seguro que hubo cientos de factores que hicieron para llegar a hoy. Y en muchas ocasiones la iglesia no era responsable de esos problemas. Pudieron haber sido de muchos factores de forma natural. Por ejemplo, el surgimiento de la iglesia cercana al lugar, que sin querer empieza a competir, que es algo absurdo como iglesia, pero que la realidad es así. Quizás por la falta de liderazgo, que de algunos proyectos que en su tiempo pensaron que era bueno, que a la larga se dieron cuenta que no funcionó. Así que, ¿cómo decir quién es el responsable? Pero lo cierto es que y sigo creyendo, que ante esta situación, seguro que hubo oraciones
de la iglesia. Seguro que hubo cientos de clamores por el bien de la iglesia, para que la iglesia sea como iglesia. Entonces, si hoy vemos el resultado, Dios no escuchó las oraciones. Dios no escuchó el clamor de la iglesia. ¿Qué pasó con todas las oraciones y clamores de ustedes? Es aquí yo creo que la iglesia pudo sentir este desamparo de Dios, este silencio absoluto de Dios. Y no estoy diciendo que alguien tiene la culpa o no, sino que estoy diciendo que la iglesia sufrió este silencio. Hermano, gracias. Gracias por cada uno de ustedes que están aquí para preservar la iglesia. Yo estoy seguro de que Dios escuchó a todas las oraciones de la iglesia y ustedes son la prueba de esto. Hermanos, así que gracias. Gracias por su fe, por su insistir en preservar la iglesia. Seguro que no le habrá sido fácil, pero es por eso, muchas gracias. Amén. Ahora, como iglesia, tienen que volver a empezar. Tienen que volver a orar por la iglesia. Tienen que volver a hacer que habite nuestro Dios en este lugar, en esta iglesia. Nuestro Dios es el que habita entre las alabanzas de su pueblo. Deben despertar aquí esta alabanza de nuestro Señor para que nuestro Señor habite en este lugar. Así que no bajen sus brazos. Hay mucho trabajo aún por hacer. Recuerden a Jesús. Él no se bajó de la cruz. Si bien pudo llamar a legiones de ángeles para castigar a los malos y bajarse de la cruz, Jesús aguantó hasta la muerte. Pero cuando esto sucedió, Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo puso en el lugar más alto para que toda rodilla se doble ante Él y que toda lengua confiese que Él es el Señor de los señores. Así que, hermanos, no bajen sus brazos. Sigan orando por la iglesia. Dios obra a su tiempo y a su manera. Por lo tanto, todos los que perseveran hasta el final serán galardonados por Dios. Nos espera la recompensa celestial. Yo tengo un pequeño testimonio de allá en Corea. Nos fue difícil, como le dije al principio, ir a vivir a Corea con toda mi familia, ellos siendo niños, a un mundo diferente. En caso de nuestro niño, no hablaba el coreano, hablaban solo castellano. Así que era un desafío grande. Pero sin embargo lo pasamos muy lindo. Lo pasamos, no sé cómo puedo decir, ¿no? Pero igualmente nunca nos faltó algo y tuvimos siempre la posibilidad de vivir. Tantos testimonios, ¿no? Es más, para venir acá nosotros necesitábamos, teníamos que pasar por un entrenamiento de misionero y eso tiene costo. Nos costaba $1,500 cada uno, mi señora y yo. Los dos teníamos obligatoriamente pasar por ese entrenamiento para que nos enviara como misionero. Obvio no teníamos ese dinero, $3,000. En la cuenta bancaria era siempre menos tanto. Siempre el dinero, como usábamos tarjeta de crédito, siempre era deudas. Pero sin embargo, faltando una semana de la inscripción, estaba pensando, será la próxima entonces. Pero me llega un mensaje de texto que entraron $3,000 a mi cuenta. Yo pensé que mi señora había pedido algún préstamo, pero no era, sino que ese monto había entrado del Departamento de Dirección Impositiva de Corea. Al principio pensé que yo tenía que estar debiendo $3,000 por algún error que cometí, de algún impuesto. Tenía miedo, así que enseguida llamé, pregunté. Y resulta que eran $3,000 que el Estado coreano nos daban como asignación de los pobres. Como yo estaba en mi función pastoral en la iglesia,
si bien hay un cobro, hay un sueldo que cobraba, pero era menos del mínimo. Y ese trabajo no entra como categoría de trabajo profesional, oficial, que digamos. Entonces estaba en la lista de los desempleados durante 7 años. Y más por los niños, como no tenemos casa, no tenemos auto, no tenemos nada en Corea, entonces el Estado nos vio pobre y me dio $1.500 para incentivo a buscar el trabajo y $1.500 por los niños para que estudien. Entonces, cuando me enteré de todo esto, pagué los $3.000 que tenía que pagar y ando diciendo que yo fui patrocinado por la República de Corea para que me envíen como misionero a Chile. Porque yo no pagué con mi plata, sino que el Estado coreano me pagó para que yo pueda hoy estar aquí en Chile. Pero no solo esto. Al principio, cuando llegamos a Corea, tuvimos una experiencia bastante divertida. En Corea hay unos, ¿cómo decir? Kioscos, se dice, botillería, donde venden todo tipo de alimentos, almacén donde, y trabajan 24 horas, y hay muchas, y hay una gran variedad de cosas que te enamoras. Y son baratas, y podés ir cuando quieras, comprar lo que quieras, comer ahí en ese lugar también. Entonces, una de las cosas que teníamos hábito nosotros los 4 era de noche ir a ese lugar, ¿no? Y comprar lo que queremos, caramelos, golosinas, comida, pizza también, completos también vendían. Entonces, nos encantaba ir a ese lugar. Y nuestro hijo menor, que en ese momento tenía apenas 3 años, de tanto ir a esos lugares, se dio cuenta que para ir a ese lugar y obtener algo que él quiere, tenía que tener dinero. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer él en casa? Empezó a juntar moneditas que andan sueltos en la casa. Para Chile sería como moneda de 10 centavos, que no vale nada. Entonces, los grandes, nosotros cuando venimos con los sencillos, lo dejamos ahí tirado. Entonces, el más chiquito iba y decía, ¿me puedo quedar con esto? ¿Me puedo quedar con esto? Y en la casa éramos muchos, estaban mis suegros, estaba la abuela de mi esposa, entonces éramos muchos. Y esas moneditas que se iban juntando era bastante. Hasta que un día él llenó su alcancía y nos llama a todos nosotros, dice, familia, reúnanse, porque hoy voy a pagar yo. Así que vamos. Y se adelantó y nos llevó a todos nosotros. Y cuando entramos al lugar, él dice, en voz alta, para que todos escuchen, ¿no? Bueno, mamá, papá, hermano, vaya y escoja lo que quiera, porque hoy pago yo. Enseguida el dueño del local escuchó y nos vio, y nos conocemos de tanto tiempo y íbamos tantas veces, ¿no? Entonces se dio cuenta, ¿no? Se dio cuenta de la travesura de nuestro hijo y nos siguió la corriente. Después de haber juntado nosotros lo que queremos comer o lo que queremos tener, los pusimos todo ahí para que nos haga la cuenta. Y el dueño, haciendo la cuenta, después le dice, cuesta, qué sé yo, 10.000 tanto. Entonces mi hijo se agarra una moneda así con su mano, pequeña, y lo pone ahí arriba. Todo de 10 centavitos. ¿Cuánto puede ser, no? Un puñado de moneda de 10 centavos. Aquí tiene, señor, porque hoy pago yo. Entonces el señor empieza a contar las moneditas y obvio, no llega ni, qué sé yo, 2.000, 3.000 y teníamos que pagar más de 10.000, ¿no? Entonces cuenta la monedita y dice, bueno, esto es suficiente y te queda devuelto esto y le devuelve una parte del dinero. ¿Qué pasó? Y mi hijo contento agarra esa moneda y ahí sale, contento porque él pagó. Pero ¿qué pasó aquí? Resulta que arriba de la cabeza de mi hijo menor, que era chiquitito así, tenía 3 años, estaba la mano de su padre con su tarjeta. El niño estaba pagando aquí, pero arriba, atrás yo, estaba con mi mano, con la tarjeta, dándole al señor para que cobre de la tarjeta. Mi hijo no sabe eso. Bueno, ahora lo sabe. ¿Sí? Estaba esa mano. Esa experiencia me hizo ver algo importante.
Yo quería ser misionero y soy misionero. Había un gran desafío que pasar. Vivir 7 años en Corea sin nada es muy difícil. Pero sin embargo, cuando uno con esa gana y con ese sueño se manda a esa aventura, prepotente, ¿no? Señor, yo seré tu siervo. Señor, yo seré tu iglesia. Seré tu misionero que salva al mundo. Y se manda. Es increíble que siempre estaba la mano del Señor, de mi Padre, ahí arriba, sin que yo me dé cuenta. Ahora que pienso, fui muy preponderante, ¿no? Pensé que sería fácil ir a Corea y volver como misionero a Chile, pero realmente no le puedo contar todo, pero me costó la vida. Me costó mucho. Frustraciones y frustraciones y frustraciones. Pero sin embargo, cuando yo me mandé, no sé si fue feo, no sé si fue ingenuo de mi parte, pero cuando yo me mandé para servir al Señor, estaba esa mano invisible, siempre, siempre. Y es increíble que la gloria lo recibo yo, como mi hijo, que salió contento sin saber que en verdad era la tarjeta de su papá que había pagado la cuenta, creyendo que él había pagado todo. Y es así, hermanos, nuestro Dios es así. Lo que tenemos que hacer de nuestra parte entonces es mantenernos firmes, animarnos a responder ese llamado que Dios nos está llamando hoy. Seguramente hay un llamado especial por cada uno de ustedes que hoy están aquí, que resistieron hasta hoy para guardar la iglesia, que estuvieron llorando, clamando por el Señor, al Señor por la iglesia. Así que aventúrese nomás, ¿sí? No bajen sus brazos. La iglesia debe continuar, porque es el único medio donde puede decir a la gente que están viviendo aquí que Dios vive y que Dios ama a esa gente. Ellos sin Dios, sin Jesús, nunca van a gozar de este bienestar que Dios nos da. Van a estar pendientes del mundo, intentando de obtener más y más y más, creyendo que así van a ser felices. Pero todos sabemos que por tener más no es la garantía de la felicidad absoluta. Y la iglesia tiene esa misión. La iglesia tiene que cumplir la función de mostrarle a la gente que hay un Dios que los ama y que vino para salvarlos. Es por esto que la iglesia debe continuar. Si es que hasta hoy creen que Dios no le ha escuchado de sus oraciones, si ustedes ven alrededor y la realidad de la iglesia y dicen, parece que Dios no nos ha escuchado, están equivocados. Les aseguro que Dios los escuchó. Y ustedes les las prueban. ¿Sí? Deben insistir. Debemos insistir a que Dios habite entre nosotros. Y para eso tenemos que alabar a nuestro Señor. Hay que permitir que Dios obre en nuestra vida. Así que no bajen sus brazos. Dios habita en la alabanza de su pueblo, de su iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la iglesia, por cada uno de los hermanos que están aquí. Señor, te doy gracias. Gracias por cada uno de ellos que insistieron, que quedaron hasta hoy en día en este lugar para poder clamarte a ti por tu bendición. Te pido que tú bendigas a la iglesia. Te pido que tú bendigas a cada uno de los miembros que están aquí, para que la iglesia pueda cumplir ese propósito santo que tú tienes. Porque sabemos que la iglesia fue comprada por tu sangre, Señor. Por tu sangre, valiosa sangre. Así que te pido que la iglesia pueda levantarse nuevamente. Y te pido que envíes personas que estén aptos para este trabajo. Te pido todo esto en tu nombre, Jesús. Oramos. Amén. Amén.